y es una noticia buena y una mala. La semana pasada salió que había según el estudio estadístico, os digo primero la mala, decía que cuando en España los matrimonios con 15 años de casados se rompen un 60%. Es decir, que si nos fiáramos de esa estadística, más o menos toda esta parte no llegaríais a los 15 años casados. Eso es lo malo. Lo bueno, que el que seáis parte de ese 60% o ese 40% depende únicamente de vosotros, del empeño que pongáis en sacar adelante la empresa más importante de vuestra vida, que es vuestro matrimonio. Y bueno, aquí estamos nosotros para daros los consejos y las herramientas para que podáis sacar adelante la empresa. Y ya relacionado con mi conferencia, otro dato estadístico, para que os animéis un poquito a escucharme. Según las estadísticas de los matrimonios que aplican lo que yo voy a contaros, solo se separan un 3%. O sea que, atended porque os puede venir bien. Y ya para entrar un poquito en materia, quería comentaros que, bueno, el tema es importante no solo porque sea una de las 3 características del matrimonio. Una es la unidad, o sea, un hombre con una mujer, no 1 con 2 ni 2 con 1. La otra característica esencial del matrimonio es la indisolubilidad para toda la vida, no hay marcha atrás. Y la tercera es la apertura a la vida, que es la paternidad responsable. Como os decía, no es importante solo porque sea una de las 3 características esenciales, sino porque es la más desconocida para la mayoría de los católicos. De hecho, yo estoy convencido que dentro de 45 minutos o 50 habéis aprendido alguna cosa que no sabíais. Pero antes de empezar, me gustaría crear un concepto que, como lo voy a tocar varias veces, no quiero que nos llevemos a confusión y que interpretéis una cosa diferente a la que yo quiero deciros. Es el concepto de fe. Mirad, la fe tiene 3 acepciones. Una es la que buscáis y encontráis en el diccionario, la primera, que es conocimiento adquirido por el testimonio de otras personas. Es decir, que yo sé algo porque alguien me lo ha dicho. Esto no tiene que ver nada con la religión, es fe humana. De hecho, es la principal fuente de conocimiento que tenemos. Los seres humanos aprendemos las cosas o por experiencia, si cojo un mechero me quemo, o por raciocinio, lo que usamos en matemáticas y en filosofía, o por la fe, porque alguien me lo ha contado. Yo sé que soy hijo de mis padres porque ellos me lo han dicho. Yo no lo recuerdo, me fío de ellos. Yo sé que Colón descubrió América porque alguien me lo ha dicho. Es más, yo sé la teoría atómica y que existen electrones y átomos porque alguien me lo ha dicho. Alguien que en teoría lo ha visto me lo ha comentado. Es decir, el 90% de lo que sabemos en nuestro día a día es por fe, fe humana. ¿Y cómo se traslada esto al mundo cristiano? Bueno, la religión cristiana no se funda en ninguna ideología. No se basa en ninguna ideología, no se basa en ninguna filosofía, en ninguna buena intención. Se basa y se fundamenta en hechos históricos. Eso lo tengáis claro. O sea, nosotros somos cristianos porque hay datos ciertos que nos dan la certeza de que hubo unos hechos históricos que han pasado, que es básicamente que Dios ha hablado al hombre. Si Jesucristo no hubiera existido, nuestra fe no tendría sentido. Entonces, que sepáis que nosotros nos basamos en datos históricos. Y aplicamos lo mismo que aplicamos en lo demás. Yo sé que Jesucristo existió, como sé que existió Sócrates, porque hay testigos de aquellos tiempos que han dejado pruebas de que existió. Y sé lo que dijo Jesucristo, igual que sé lo que dijo Sócrates o que dijo Julio César, por datos históricos, testimonios históricos. Tengo las mismas certezas históricas que existió Jesucristo que el resto de cosas que aprendemos por la historia. ¿Y qué es lo que sabemos por la fe histórica, bueno, sobre Dios? Pues sabemos básicamente una cosa, que Dios ha hablado al hombre. Ha hablado en varios momentos de la historia y por varias vías. Y además no sabemos solo que Dios ha hablado al hombre, sino sabemos lo que Dios ha dicho. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho al hombre? Básicamente 3 cosas. La primera cosa que ha dicho Dios al hombre a lo largo de la historia es cómo es Él. O sea, a Dios no hay que inventarlo. Yo creo que Dios es algo. No. Dios ya ha dicho cómo es. Dios ha dicho que es un ser espiritual. Dios ha dicho que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios ha dicho que es amor y que quiere
que todos sus criaturas, que todos nosotros seamos felices. Eso es lo que Dios ha dicho sobre Él. ¿Qué más ha dicho Dios? Dios ha dicho cómo es el hombre. Nos ha dicho que somos criaturas suyas, que estamos compuestos de alma y cuerpo, que nos creó buenos, que hubo un problema con el pecado original y desde entonces tenemos una tendencia al mal con la que tenemos que luchar para ser buenos. O sea, que Dios nos ha dicho también cómo es Él, cómo somos nosotros, y también nos ha dicho una cosa más. Nos ha dicho qué tenemos que hacer para ser felices. Nos ha dado un manual de instrucciones. Es como cuando compramos un ordenador que nos dice, este ordenador funciona con 220 voltios y funciona con el Windows 10. Bueno, pues Dios ha hecho lo mismo. Ser humano, ¿tú quieres ser feliz? Yo que te he diseñado, te voy a decir lo que tienes que hacer para ser feliz. Nos hace libres. Podemos hacer lo que dice o no hacerlo. Pero Él nos lo ha dicho. Nos ha dado ese manual de instrucciones que se recogen en los mandamientos, las bienaventuranzas y los evangelios. Lo que nos ha dicho antes José Manuel. Cosas, instrucciones de uso para ser feliz. Bueno, pues esta es la fe que llamo yo histórica. ¿Visto? Otro concepto de fe es el concepto de fe confianza. Es la fe que utilizamos cuando vamos al médico. Si yo voy al médico y me dice, tienes un soplo en el corazón y tienes que, a partir de ahora, revisión mensual, vida tranquila, paseos por las tardes, tómate estas pastillas por la mañana, por la tarde y por la noche, deja de comer chorizo. Me da una serie de pautas que yo en el fondo no sé los conocimientos técnicos, no sé lo que hacen sus pastillas, pero me fío de Él porque sé que Él sabe. De hecho, tengo tanta fe en Él que soy capaz de cambiar mi vida, cambiar mis hábitos para vivir acorde con lo que Él me dice. Es la confianza, fe, confianza. ¿Esto cómo lo trasladamos al mundo cristiano? Pues igual, si yo sé que Dios existe, que Dios quiere que yo sea feliz y me dice lo que tengo que hacer para ser feliz, yo que lo sé por datos históricos, puedo decir, quiero adaptar mi vida a la receta que Dios me da, o no, soy libre. Pero los cristianos decimos que sí y queremos adaptar nuestra vida a las instrucciones que Dios nos ha dado. Es la fe, confianza, es cuando decimos tenemos fe, que es un acto libre nuestro. Y por último, el tercer concepto de fe, ¿cuál es? El tercer concepto de fe es el fe que más se oye, que es el don sobrenatural, y es verdad. Es un don, es gratuito y Dios nos lo da en el bautizo. Cuando nos bautizan, Dios nos da las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Y es como una especie de semilla de vida divina que nos pone en el alma, de forma que a medida que vamos creciendo, y gracias a los sacramentos y a la oración, esa semilla de fe, de divinidad que tenemos ahí, se va haciendo más grande. Y eso nos va a permitir, durante esta vida, estar unidos con Dios, y después, cuando muramos, toda la vida, con la eternidad. Entonces, ¿qué me permite esa fe? Pues me va a permitir ver las cosas como Dios las ve. Un caso famoso, la Madre Teresa de Calcuta. Una vez le preguntaron, una periodista en una entrevista, dijo, madre, ¿pero usted cómo es capaz de limpiar estos heridos, estos moribundos, andrajosos? Yo no sería capaz ni por $1.000.000. Y dijo la madre, ni yo tampoco. Lo que ocurre es que yo, cuando veo a un moribundo, al que veo es a Jesucristo. Y por él sí que haría cualquier cosa. Entonces, la fe que tenía la Madre Teresa, que era capaz de ver cómo ve Dios las cosas. Volviendo al más cercano a nosotros, como cuando vamos a misa. Cuando vamos a misa y vemos al sacerdote que eleva el pan, un ateo que ve, un señor que levanta un pedazo de pan. Nosotros sabemos que aunque tiene forma de pan, color de pan y sabe a pan, no es pan. Es Dios transformado en pedazo de pan, ¿no? Pero si tenemos esa fe y cuanto más tengamos, no solo lo sabemos que es Dios, sino que llegamos a sentirlo. Entonces, esa fe, virtud teologal, es la que se va alimentando con los sacramentos de toda nuestra vida. Con lo cual ya tenemos los tres conceptos de fe. La histórica, la fe, confianza, y la fe, sacramento. O sea, la fe, virtud teologal. ¿Vale? Pues visto esto, ya vamos a entrar un poco ya más en materia. La charla la he estructurado en 4 partes. Una primera de fundamentos, porque hay que saber por qué se hacen las cosas. Yo soy una persona que me gusta mucho razonar, lo que os he dicho antes. La Iglesia, la doctrina católica, se basa en hechos históricos y no se inventa nada. Dios dio el poder a la Iglesia de interpretar correctamente las cosas que hay que interpretar bajo el Espíritu Santo. Pero que sepáis que aquí no es ni opinión libre. La Iglesia, cuando habla como si hablara Dios.
cuando habla, sobre todo cuando habla el Papa de Escatera o el magisterio de la Iglesia, es decir, no se inventa nada. Y hay unos fundamentos de todo lo que dice, no es por capricho, no es por fastidiar. Entonces tenemos los fundamentos y después ya entraremos en lo que es la paternidad responsable, la regulación de la natalidad y al final, brevemente, lo que es la educación en la fe. En cuanto a los fundamentos, primer fundamento. Bueno, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, todos sabemos que Dios es un ser espiritual. Dios no tiene cuerpo. Y nosotros tenemos cuerpo y tenemos alma. Bueno, pues cuando nosotros somos concebidos, tenemos una parte biológica y una parte espiritual. La parte biológica es la unión del espermatozoide y el óvulo de nuestros padres. Pero en ese momento que se realiza la concepción, ¿qué hace Dios? Mete un alma, crea un alma, la crea de la nada, que no tiene que ver nada con nuestros padres y que la incluye, digamos, a ese óvulo fecundado. Y esa es la persona. Ya tenemos cuerpo que procede de nuestros padres, pero que el alma procede directamente de Dios. Dios es el que crea el alma cada vez que un hijo es concebido. Segundo principio. Es fácil, ¿no? ¿Entendéis? Vale. Segundo. Creced y multiplicaos. Bueno, de acuerdo con ese manual de instrucciones que os he dicho que Dios nos da, este es el primer consejo que Dios nos da en la Biblia cuando la leemos. Creced y multiplicaos, es decir, criaturas mías, si queréis ser felices, creced y multiplicaos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, Dios es todopoderoso. Dios podía haber cogido y haber creado de golpe toda la humanidad. Es Dios, todos a la vez. No hay niños, todos con 30 años, ¿vale? Pero, sin embargo, Dios tiene la extraña costumbre de que en su obra quiere la colaboración del hombre. Entonces, ¿qué ha hecho Dios? Nos ha diseñado para que podamos colaborar con su obra de creación. Para crear una persona, Dios no quiere crearla él solo, quiere que colaboremos, quiere que seamos cooperadores. De forma que nosotros, Dios sin nosotros, no va a crear una persona. Hace falta que nosotros cumplamos unos requisitos, se realice ese acto conyugal, se fecunde ese óvulo, para que Dios pueda crear una persona. Con lo cual, digamos que somos cooperadores de Dios en la creación. De hecho, por ese motivo, Dios es creador, porque Dios, el que crea es aquel ser que de la nada saca algo. Nosotros no somos creadores, somos procreadores. Somos colaboradores directos de Dios en la creación de la humanidad. Entonces somos sus colaboradores. Y es una cosa que Dios no lo dice. ¿Queréis ser felices? Ayudadme a crear la humanidad. Vamos al siguiente fundamento. Dios nos sigue dando instrucciones y nos dice, ¿quieres ser feliz? Crece y multiplícate. Pero además te voy a decir en qué condiciones. Y entonces Dios nos dice, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, ¿en qué ambiente, en qué entorno Dios quiere que se crea esa persona, que procreamos nosotros? En un entorno en que seamos una sola carne, que ya seamos inseparables, que seamos indisolubles, el hombre y la mujer. Si cumplimos esos requisitos, estamos creando una criatura, procreando, mejor dicho, una criatura, de acuerdo con lo que Dios quiere para nosotros, para que seamos felices. Entonces, ¿qué se saca de esta unión de los dos? Pues esa indisolubilidad matrimonial, porque la idea de una sola carne no solamente es física, sino también espiritual. Somos uno. Realmente, el día que nos casamos, es como si creara un nuevo ser, compuesto de dos, porque estamos unidos como una sola carne, ¿no? Entonces, aquí es importante, y ya empezamos con cosas un poco más prácticas, que en el acto conyugal hay dos significados, el significado unitivo y el significado procreador. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hemos dicho, que Dios me ha dicho en qué entorno tengo que crear nueva vida. Y es en el acto conyugal, básicamente. En el acto conyugal tiene dos significados. El unitivo, ¿qué quiere decir unitivo? Que une a los esposos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Pero también hay otro significado que lleva, que es el procreativo. De forma que ese acto conyugal, para que sea acorde con los fines de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros, no puede separarse esos dos significados. Es decir, no puedo hacer un acto en que tenga el significado procreativo, pero no tenga el procreador, ni viceversa.
que tenga el procreador, pero no tenga el unitivo. Me explico. ¿Que en qué casos puede haber significado unitivo y no procreador? Si en un acto conyugal imposibilito la procreación. Si yo imposibilito la procreación, me estoy cargando un significado del acto conyugal y estoy falseando ese acto conyugal. Ese acto ya no es el que Dios quiere y ya no me va a dar los beneficios que Dios ha diseñado para mí. Le estoy fallando, estoy yendo en contra de lo que Dios quiere. ¿En qué casos puede darse lo contrario? Que haya significado procreador y no unitivo. En las técnicas de fecundación in vitro. No hay unión física del hombre y la mujer, pero sí que hay procreación. Me cargo el otro significado. Tampoco es lo que Dios quiere. Sobre este punto me gustaría aclarar una cosa, que es la diferencia entre significado procreador y función reproductora. ¿Qué es el significado procreador? El significado procreador quiere decir apertura a la vida. Estamos hablando del tema de un área, digamos, de pensamiento, de voluntad. Es decir, yo no me abro a la vida. No quiere decir que tenga un hijo. Quiero decir que estoy dispuesto a que haya vida. Para que lo entendáis. El significado procreador es que no estoy imposibilitando la transmisión de la vida. Significado procreador. ¿Qué es la función reproductora? Cada vez que se produce un embarazo. Como todos sabemos, por la biología, no siempre que hay un acto conyugal hay un embarazo. Es decir, un acto conyugal natural, ¿qué ocurre? Pues que sí que tiene significado procreador porque no estoy imposibilitando, no hago imposible la transmisión, pero es verdad que no siempre se produce. Y solo se da la función reproductora cuando de verdad hay embarazo. Lo digo porque mucha gente dice, es que los católicos solo podéis tener acto conyugal para tener. No, la fertilidad de la mujer es muy limitada y una vez al año, al mes. ¿Qué ocurre? Que muchas más veces se puede hacer el acto conyugal aunque no haya hijos y es totalmente ilícito porque el significado procreador se mantiene, porque yo no estoy poniendo nada que lo imposibilite. Es importante que tengáis aclarado el concepto de esto, los dos significados, ¿vale? Pues sigamos un poco más. ¿Qué ocurre también? Bueno, pues tenemos que, de acuerdo a lo que os he dicho, ¿qué nos dice la Iglesia? Que con el acto conyugal se obtienen dos cosas: el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Y hay que hacer un pequeño esfuerzo de fe, es decir, no solo el acto conyugal me da un placer físico que me da, y también me ayuda a tener hijos, que normalmente ocurre, sino también que hay un beneficio espiritual para el matrimonio y para la familia, que no lo vemos, que no lo palpamos, pero que ahí existe, ¿vale? Siempre que ese acto conyugal se haga acorde con lo que Dios ha dicho. ¿Qué pasa si yo ese acto conyugal lo hago de forma distinta a lo que Dios quiere? Separo esos significados. Bueno, pues que ya estoy falseando el acto conyugal, con lo cual me estoy privando de esos beneficios espirituales que Dios me da con el acto conyugal y además no solo me lo estoy quedando sin ese beneficio, sino que me estoy perjudicando. ¿Y en qué me perjudico? Primero, que altero la vida espiritual. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo contrario a lo que Dios quiere, que eso en castellano se llama pecado. Si yo hago algo de lo que en contra de lo que Dios me dice, es pecado. Y eso altera mi vida espiritual, mi relación con Dios. Y también, ¿qué ocurre? Que, como os decía, si hacer acto conyugal correctamente me da un plus en todos los campos, el no hacerlo me echa para atrás. Y me está minando poco a poco esa relación matrimonial. Entonces, que sepáis que esto no se ve, pero que también existe y que está ahí. Sigamos con los fundamentos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hasta ahora ya sabemos que Dios quiere que seamos felices. Para que seamos felices nos ha dicho que cooperemos con Él en la creación de la humanidad siendo procreadores. Nos ha dicho que hay que hacer esa procreación en un entorno concreto que es en la unión, en el acto conyugal, con dos significados, unitivo y reproductivo, y el producto de todo esto, ¿qué va a ser? Los hijos. Sobre los hijos. Los hijos son un don, no un derecho. ¿Por qué pongo esto aquí? Normalmente, en la sociedad que estamos ahora mismo, todo el mundo tiene derechos. Tenemos más derechos que deberes. De hecho, hay derechos que no son derechos, son deseos. Me gustaría tener una casa gigante. Eso no es un derecho, eso es un deseo. Confunde derechos con deseos, ¿no? Entonces, los hijos, pasa eso, que llega un momento en que la gente dice, pues yo es que quiero tener hijos. Yo tengo derecho a tener hijos. Digo, no. Los hijos nunca son un derecho. Yo puedo tener derecho
a tener cosas. Puedo tener derecho a tener una casa. Puedo tener derecho a tener un coche. Puedo incluso tener derecho a determinadas actividades, a votar, a opinar libremente, pero las personas no son cosas. Yo no puedo tener derecho a tener ni un hijo, ni una mujer, que ya no hay esclavitud. O sea, no tengo derecho. O sea, cada persona es un fin, no es un medio para que yo sea feliz. Yo tengo las cosas para que me hagan feliz, pero ni un niño, ni una mujer, no son medios que para mí me ayuden a ser feliz. Ellos tienen el mismo fin y el mismo, digamos, derecho a ser felices que yo. Entonces no los puedo utilizar, no se puede utilizar a la persona para yo satisfacer mis deseos de ser feliz. No, tengamos claro, no son un derecho, son un don. Cuando digo que son un don, me refiero a dos cosas. Don tiene dos conceptos. Uno, regalo, algo que me dan de forma gratuita, y otro, beneficio, un beneficio que me dan. ¿Son un don los niños? ¿Son un regalo? Sí. Como os he dicho antes, cuando tenemos un hijo, hemos participado los padres, pero ha participado Dios creando el alma. Si Dios no quiere, tú no tienes un hijo. Yo conozco amigos míos que lo han intentado muchas veces, que los médicos dicen que están sanos, pero que no tienen hijos. No, ¿sabes? O sea, no es solo porque no, es un don que Dios te da. Dios te da un hijo y es un regalo. Y después, ¿por qué digo que son un beneficio? Bueno, pues lógicamente, aquí, si tú eres una persona niñera, es un regalo, porque te gustan los niños. Pero puede ser que te cases y no seas una persona niñera. Pero también son un regalo. Y ahí os voy a contar ya mi experiencia. Yo soy niñero, o sea, yo estoy encantado con los míos, pero también os digo, un beneficio que yo me he encontrado y que no contaba con él. Mirad, yo de pequeño, igual que vosotros, pues tenía el amor de mis padres. El amor de mis padres es un amor que yo recibía, un poquito egoísta, porque yo recibo, mis padres me cuidan, me quieren, pero yo no aportaba mucho. Yo con respirar, mis padres eran felices. Y no hacer demasiadas gamberradas, ¿no? Pero bueno, es un amor que yo recibo. Llega un momento en que conozco a mi mujer y me enamoro y me caso con ella. Y es un amor ya diferente, ya no es un amor que yo solo recibo, no, es un toma y daca. Es un amor al mismo nivel, yo doy, ella me da. Es un amor mutuo, ya me exige un esfuerzo. De hecho hay una comparación muy curiosa que da el amor de padre y hijo lo comparan con un cactus y el amor de un hombre y una mujer con una flor. Porque dicen que los padres, aunque no hables con ellos, siempre te van a querer, como el cactus, no hay que regarlo todos los días, aguanta. Mientras que el amor entre hombre y mujer hay que cuidarlo todos los días. Es una flor que como no se cuide, se marchita. Entonces, y eso es real, o sea, hay que cuidar mucho más ese que el otro. Pero os decía, estoy casado, tengo mi segundo tipo de amor con mi mujer y tenemos un hijo. Y tienes el primero, bueno, y ves ya de repente que el centro de tus objetivos de tu vida empieza a cambiar. Antes éramos nosotros dos, nuestros viajes, nuestras aspiraciones profesionales, y de repente ves que este chaval tiene que llevarlo a una guardería, ¿vale? Que hay que hacer esto, que hay que empezar a pensar en su colegio, que hay que empezar. Después llega otro hijo. Bueno, ahora tenemos dos, ahora ¿cómo hacemos? Entonces te empiezas a dar cuenta que tu vida, el centro de tu vida empieza a cambiar. De ser las dos personas, empieza a ser tus hijos. O sea, cambia, pero cambia de forma importante. Empieza a ser tus hijos el centro de tu vida. Y van pasando los años y los hijos van creciendo y tú lo vas viendo, van cogiendo sus ideas y ves que, bueno, que van saliendo bien, que te van obedeciendo. Y llegó una edad en que tú le dices, ¿qué vas a estudiar? Pues yo quiero esto. Entonces ya empezamos con los problemas. Oye, hijo mío, yo te conozco, tú mejor seas un médico fantástico. No, papá, yo no quiero ser médico. Yo quiero ser ingeniero. Dice, hijo mío, pero tú no tienes las habilidades que tienes. Lógicamente, con el mejor cariño del mundo. Y te encuentras que ya no hacen tu voluntad. Y te chirría. Pero curiosamente, en vez de enfadarte, dices, bueno, oye, que lo sigo queriendo aunque no haga lo que yo quiero. ¿Ya? Bueno. Pero además, sigues avanzando. Si te sale un hijo gamberro, peor cuando te llegan del colegio, que lo hemos expulsado por esto, que lo hemos expulsado por aquello. Bueno, pues curiosamente, aquí sale la bronca, pero una cosa curiosa es que empiezas a notar, oye, que yo a este chaval lo quiero incluso más, ahora que está siendo gamberro, porque tener una época mala en la edad, la adolescencia, es crítica. Pero es que encima después tienes un hijo enfermo, ves que los quieres más y ya no recibes nada de ellos. Es lo que llamo yo un amor a fondo perdido. Los quieres, cuanto más necesitan de ti, más amor les das y no recibes a cambio. Sin embargo, los quieres. Y a mí eso me recordaba mucho a la parábola del hijo pródigo, que os suena a todos un poco, ¿no?
Padre con 2 hijos, un hijo le dice, papá, dame la herencia, le dice a su padre, papá, para mí has muerto, dame lo que me corresponde, no te quiero ver más, o sea, un bofetón en la cara del padre, y se va. Y el hijo se lo gasta todo. Y cuando el hijo se queda sin un duro, vuelve, pero no vuelve porque quiera al padre, vuelve porque se ha quedado sin un duro. Y cuando vuelve, que se encuentra que el padre, en vez de darle collejas por todos lados o decirle alguna cosa, lo estaba esperando, le da un abrazo y le devuelve todo lo que tenía antes. Y yo, cuando vi esa parábola, empecé a comprender un poco, porque en la parábola sabemos que el Padre es Dios. ¿Qué es lo que hace Dios con nosotros? ¿Qué es el amor con que Dios nos ama? Es un amor incondicional, como digo, un amor que, aunque le hagamos 1000 perrerías, siempre nos está esperando y nos ayuda. Y eso es una de esas cosas que, hasta que no se viven, no se entienden, porque yo la teoría lo sabía, pero hasta que no lo vives de verdad dices, uy, pues Dios me va a querer bastante. Entonces te cambia la vida, cambian los principios, y eso ayuda. Y para no perderme más, a lo que voy, eso es uno de los dones que a mí me han dado mis hijos. Me ha enseñado Dios a entender cómo me quiere, y eso os aseguro que es un gran don. Pero bueno, sigamos con el tema de los hijos. Y acorde con lo que os he dicho, aquí os voy a poner una definición que encontré en internet, que no sé de quién es, pero me gustó mucho, y os la voy a leer. Hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos, y de nosotros aprender a tener coraje. Sí, eso es. Ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien pueda tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. ¿Perder? ¿Cómo? No es nuestro. Fue apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso préstamo, ya que son nuestros solo mientras no pueden valerse por sí mismos. Luego le pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Entonces, a mí esta definición, me pasa una. Me gustó mucho, ¿por qué? Porque es lo que es mi experiencia, ¿no? Y ya, para ir acabando con los fundamentos, como resumen de lo que os he dicho, si tenemos esa fe histórica, que la tenemos porque si no, no estaríais aquí. Sabéis que Dios existe y que Dios nos ha dado un camino para ser felices. Después tenemos esa fe, confiamos en Dios, que también tenéis que tener algo porque si tampoco estaréis aquí. Es decir, yo quiero adaptar mi vida y mi futura vida y mi empresa más importante acorde a con los planes de Dios, y me quiero casar por la Iglesia. Bueno, pues si tenemos esa fe, ya estáis a punto de recibir la tercera, que es el sacramento, que vais a recibir cuando os caséis. Ese chute, digamos, como yo a mis hijos les digo, que la fe y los sacramentos son muchas veces como la poción mágica de Asterix, porque después de recibir un sacramento, pues tiene más fuerzas, y en el matrimonio os aseguro que Dios echa mucha fuerza y muchas ganas cuando hace falta. Entonces, que sepáis que cuando llegaos a este punto, lo que vais a hacer ahora es que os vais a casar por la Iglesia, delante de Dios, delante de la Iglesia, delante de vuestras familias, y vais a decir públicamente que queréis vivir acorde con Dios, ¿vale? Con esos planes que Dios ha dicho para vosotros. Después podemos ser débiles, pero la intención y el objetivo es hacerlo. Entonces llegamos ya al concepto de paternidad responsable. Paternidad responsable son 2 palabras. Paternidad está claro que es ser padre, y responsable viene de respuesta. Me explico. Ser responsable es responder ante alguien. Yo, por ejemplo, ahora mismo soy jefe de una unidad. Yo tengo unos planes que mis generales me han marcado para hacer unas instrucciones, unos ejercicios y unas misiones. Y yo respondo ante ellos de acuerdo con los planes que me han marcado, y respondo si los hago bien o los hago mal. Bueno, pues la paternidad responsable, ¿qué es? Pues la paternidad es la respuesta que los matrimonios católicos damos ante Dios, ante ese plan de Dios que nos acaba de decir, que os acabo de exponer, con esos criterios de cómo hay que hacer las cosas para ser feliz, y ver si mi vida la voy a adaptar de verdad a los planes de Dios o no, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si hemos visto que Dios me ha dicho, sé feliz, ten hijos, Dios, como me quiere y es padre, sabe que no puedo tener un hijo cada año. Puedo, pero que a lo mejor no es lo ideal. Entonces me da el concepto que me dice, y me dice la Iglesia: por determinados motivos graves y analizados, son caprichosos, los padres pueden distanciar los embarazos.
Puedo decir, pues ahora mismo no me viene bien porque estamos los dos en paro, no tenemos casa donde vivir. Hay que separar los embarazos. Entonces, la paternidad responsable lo que busca es que, de acuerdo con lo que Dios me ha dicho, yo adecúe mis circunstancias y responda de acuerdo con lo que Dios quiere, lo que pone al final. Siempre de acuerdo con los criterios objetivos de moralidad. O sea, tengo que tomar y hacer las medidas adaptadas a mi vida sin ir nunca en contra de Dios, al contrario, estar siempre con Dios. Entonces, de ahí saca la siguiente pregunta: ¿cuántos hijos voy a tener? Que es la pregunta del millón. ¿Qué debe hacer un matrimonio católico a la hora de plantearse cuántos hijos voy a tener? Bueno, primero, de novios hay que hablarlo, porque todo el mundo sabe, además puede ocurrir, sabéis que, como os he dicho, es una de las tres esencias del matrimonio. Si vosotros llegáis al altar y los dos pensáis que no vais a tener ningún hijo, ese matrimonio no es válido. Porque es uno de los fines del matrimonio. No es el único, pero es un fin. Y cuando os casáis os dicen, venid libremente, venid tal, y acogeréis a los hijos que Dios os manda. Ahora vamos a ver cuántos hijos tenéis que acoger. Primera cosa, la decisión de cuántos hijos hay que tener es de los padres. Ni de los curas, ni de nadie, de vosotros. Vosotros, en conciencia y con generosidad, tenéis que decidir, según vuestras circunstancias, cuántos hijos tener. Pero tenéis que tener las cosas claras. ¿Y qué criterios son los que aquí pongo unos cuantos criterios que pueden venir bien a la hora de saber cómo tomar esa decisión? Primero, que es una finalidad del matrimonio, lo que os he dicho. Sin esto, el matrimonio no sería válido. Si os vais a casar, no voy a tener nunca ningún hijo, eso no es un matrimonio católico, no cumplís un requisito. También, lo que os he dicho, son un camino a la felicidad, no a la comodidad. Ahora nos venden que la felicidad es ser cómodos, es no tener problemas. No, la felicidad no es tener problemas. Problemas los vamos a tener siempre, somos seres humanos. La felicidad, mi experiencia, es afrontar los problemas que te da la vida sabiendo que nunca estás solo, que tienes a Dios que te puede echar una mano, ¿no? Entonces, saber que los hijos a priori pueden parecer más trabajo, más problemas, pero que son una fuente de felicidad. Como os he dicho antes, el hijo es un bien del matrimonio, porque por los dones que nos va a dar. Otro punto importante, hay que consultarlo con Dios. Si vosotros os vais a casar, os casáis, estáis enfadados los dos y con vuestra razón decís no es buen momento para tener hijos, también es bueno que el tercer participante en esta empresa es Dios. Como os he dicho, el alma la pone él. Bueno, pues ir delante del sagrario y decir, Dios mío, nosotros con nuestro razonamiento, con lo que sabemos, pensamos que no es buen momento para tener hijos. ¿Tú cómo lo ves? Dios no te va... Bueno, a lo mejor te lo dice con voz, pero no suele usar la voz, ¿eh? Entonces Dios ya busca la forma de que te llegue y que vea, y tú notes que, bueno, pues que sí o que no. Que Dios no es un ente extraño, Dios es un ser personal y que se comunica con nosotros. También el tema es que hay que ser generosos. Si llega un momento dado, es que no sé, hay casos que son claros, es que no puedo tener porque mi mujer tiene una enfermedad que ahora mismo es imposible y está claro. Pero si dudáis, en caso de duda, ser generosos. Más vale que sí que no. Y después, que para decir que no, tiene que haber motivos graves. Ya sea la salud, la subsistencia familiar, lo que os decía, el paro, la salud física. Sí. A mí me pasó una mujer entre el primero y el segundo que tuvo un problema con la tiroides, y es que la medicación que le daba le impedía tener hijos. Directamente no podía. Entonces, bueno, la salud te lo impide. No puedes hacer otra cosa. Entonces, que haya motivos graves, o sea, importante. No es un capricho, no es, como aquí pongo aquí, la paternidad responsable no es la paternidad confortable. Yo tengo amigos que me han dicho, no, yo voy a tener 2 hijos. Bueno, me decían antes, ya son de mi edad y han tenido, ¿no? Pero cuando eran pequeños decían, yo tendré 2 hijos porque lo voy a llevar a este mejor colegio y a esta universidad. Y yo le decía, pero a lo mejor tu hijo es más feliz teniendo 2 hermanos más que yendo al mejor colegio, a la mejor universidad. Tranquilo, espera a casarte, espera a ver cómo te vienen los hijos, porque una cosa también os digo, los hijos nunca es un cálculo matemático, nunca. Yo calculo que no, tú no sabes si tu hijo va a ser listo o no va a ser listo, si va a tener necesidades o no, te cambia la vida. Tener un hijo es una aventura, es confiar en que Dios te va a ayudar porque Dios te lo manda y te da el hijo y te da las ayudas para sacarlo adelante. Y aquí, para no... Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista
y obsesionada por el lujo y el confort. ¿Cuántos chicos tenés? No, no tenemos, porque, claro, nos gusta salir de vacaciones, ir a turismo, quiero comprarme una quinta y el lujo y el confort, y los hijos quedan, y cuando quisiste tener uno, ya se te pasó la hora. Qué daño que hace eso, ¿eh? Prefiero una familia con rostro cansado por la entrega a familia con rostros maquillados que no han sabido de ternura y compasión. Bueno, lo que ha dicho el Papa, si os fijáis ¿qué ha dicho el Papa? Bueno, que a veces ocurre, y cada vez por desgracia ocurre más, que la gente se casa más tarde, por circunstancias, y que tiene los hijos más tarde. Y cuando quiere ya no puede. Bueno, pues aquí he puesto esta diapositiva para que sepáis que, como os he dicho al principio, Dios me ha dicho cómo hay que tener los hijos. Dos significados, unitivo y reproductivo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si por circunstancias una pareja llega al caso y no puede tener hijos, ¿qué puede hacer? Bueno, lo que no puede hacer es separar el unitivo del reproductivo. ¿Qué es eso? Las técnicas de fecundación in vitro, inseminación artificial. Está fuera del acto conyugal, entonces no es lícito. ¿Qué dice la Iglesia en estos casos? Bueno, pues la Iglesia lo que te dice es, primero, busca sistemas, busca médicos que te ayuden a potenciar la fertilidad, ya sea de la mujer o del hombre, según el caso, y si no se pudiera, siempre nos queda la adopción. Nunca utilizar estas técnicas, porque van en contra de lo que Dios quiere. Y ahora vamos ya que estamos en la regulación de la natalidad, al caso más normal. Hasta ahora hemos llegado al caso en que Dios me dice, puedes tener los hijos que tú creas, de acuerdo con tus razonamientos. Habéis llegado y habéis dicho, venga, vamos a un momento, hemos llegado a la conclusión, delante de Dios, con generosidad, que tenemos que esperar por lo menos a tener trabajo los dos, o un trabajo, veces en pago los dos, un hijo. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer para estar, pongamos el caso, 2 años sin tener hijos? Pues yo veo 3 opciones. Primera opción, no hacer nada. No tengo el acto conyugal, con lo cual no va a haber hijo. Pero como os he dicho al principio, el acto conyugal, al margen del placer, al margen de la transmisión de la vida, es una forma que Dios utiliza para transmitirnos bienes espirituales. No es bueno la abstinencia permanente. Hay casos, pero no es lo ideal. Con lo cual yo eso personalmente lo quitaría. Segundo caso, bueno, pues si no puedo tener hijos en 2 años y quiero tener relaciones sexuales, pongo medios para impedirlo. Como os he dicho antes, tampoco, que es lo que pone aquí. ¿Por qué? Porque son actos en que me propongo como fin o como medio hacer imposible la procreación. Estoy quitando el significado reproductivo al acto sexual. Entonces, llegado a este caso, ¿entonces qué hago? Bueno, pues, ¿qué nos dice la Iglesia? Acorde con lo que Dios nos ha dicho, la Iglesia lo interpreta y dice, existe una opción, que es tener el acto sexual, pero sin poner nada, sin imposibilitar físicamente la transmisión de la vida, que es lo que llamamos los métodos naturales. ¿En qué se basan los métodos naturales? Bueno, pues se basan básicamente en que, esto es biología, en que la mujer tiene un ciclo de 28 días, realmente tiene unos 4 días que es de sangrado, pero la mujer realmente solo es fértil, ella sola, bien, el tiempo que el óvulo sale del ovario hasta que lo expulsa, que suelen ser entre 12 y 24 horas. O sea, la mujer solo es fértil un día al mes. ¿Qué ocurre? Que esos espermatozoides del hombre pueden ser capaces de sobrevivir dentro de la mujer hasta 5 días. Entonces, si sumamos una cosa con la otra, que es una ecuación matemática muy sencillita, o sea, 5 más 1, 6, salen los días fértiles. Días en que si yo tengo relaciones sexuales es muy posible el embarazo, porque la ovulación se va a producir esos días y yo tengo ahí unos espermatozoides preparados para atacar y ya por el óvulo, ¿vale? El resto del ciclo son infértiles y lo que nos dice la Iglesia es, bueno, es lícito para separar embarazos que tú tengas relaciones sexuales si conoces este sistema los días en que de forma natural tampoco tendrías hijos.
los días que no hay fertilidad. Y eso es lo que llamamos los métodos naturales. Preguntas del libro. Te digo que esto se lo conté a mis hijos y las preguntas que me hicieron mis hijos. Bueno, papá, pero es lo mismo. Digo, no, vamos a ver. Para que un acto sea bueno, hay que cumplir dos cosas. Que el fin sea bueno y que el medio que utilizo sea bueno. ¿Dar dinero a los pobres? Es bueno. Pero si ese dinero se lo he robado a otros, el medio utilizado es malo. Con lo cual, ese acto es malo. Si doy dinero a los pobres con la paga del mes, sí que es bueno, porque los dos, el medio que utilizo es bueno. Aquí ocurre lo mismo. Llegados a este punto, sabemos y es bueno, y estamos convencidos que Dios nos apoya en que no tengamos hijos los 2 siguientes años. ¿Vale? Ahora tengo que utilizar un medio. Dios me dice, este medio no es bueno y este sí que es bueno. ¿Veis la diferencia? O sea, uso medios distintos. Porque es Dios el que me dice lo que es bueno, el que me ha diseñado y el que me dice lo que me va a beneficiar y lo que me va a perjudicar. Esa es fe, confianza que os decía al principio. Os lo voy a contar de otra forma para que sea un poquito más gráfico. Pongamos que yo soy el caso que os he puesto antes, no voy a tener hijos, voy con mi mujer, me voy a una iglesia y me pongo a rezar ante Dios con mi mujer y decimos a Dios, mira, Dios mío, por nuestras circunstancias y con nuestra mente y con nuestras limitaciones vemos lo que vemos, creemos que eso no es el momento mejor para tener hijos. ¿Qué te parece que los próximos 2 años no tengamos hijos? No obstante, que sepas que si tú nos mandas un hijo, lo recibiremos encantados. Y vamos a ser fieles a lo que tú nos pides, vamos a dar los métodos naturales. Esa opción yo la veo fantástica. ¿Qué haría la persona que hiciera lo mismo con métodos no naturales, no lícitos? Pues irían igual, Dios mío, los próximos 2 años no vamos a tener hijos, hasta todo perfecto, pero es que nos viene tan mal que no nos fiamos de ti, no nos fiamos de ti, y como no nos fiamos de ti, no me voy a lanzar a los métodos naturales, lo que voy a hacer es, vamos a poner barreras para que sea imposible tener un hijo, es decir, no confío, esa fe confianza, ¿ves el matiz, la diferencia? El primero, podría rezar Padre Nuestro todos los días, como siempre, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El segundo matrimonio, cambiaría Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nuestro reino, hágase mi voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ya no hago lo que Dios me pide, hago lo que yo quiero, porque no confío en Él, no me fío, ¿vale? Y llegados a este punto, vamos a pasar ya un poquito a lo práctico, que es los métodos naturales. Todos los métodos naturales se basan en lo mismo, en la observación. De hecho, hay estudios que no dicen que no son métodos, realmente son formas de saber cuándo hay días fértiles y cuándo no. Os pongo los 4 principales. Yo no soy médico, ni biólogo, ni sexólogo, para hablar de estas cosas. Lo que soy es usuario. Entonces, os cuento. Yo llevo 25 años casado y he utilizado solo uno, el Billings. Y la eficacia para mí ha sido del 100%, para sí y para no. Yo hice de novios justo antes de casarnos, hicimos un curso, ahora está en internet, en aquella época no había, y fuimos un curso que era presencial, te explican, es muy sencillo aprender de Billings. Aquí os he puesto la eficacia según diferentes estudios. El del Billings os lo pongo, lo de OMS es la Organización Mundial de la Salud, buscarlo en internet, está puesto, de la ONU. Que el único estudio que hizo comprobó que era un 98,2% de eficacia. Estas cosas la gente no lo sabe porque no venden. Los métodos naturales son gratis. No hay que vender pastillas, ni preservativos, ni nada. No hay negocio detrás. Entonces, no, esto, si buscáis en internet un poco, vais a encontrar todo esto lo saco de aquí. Pero que sepáis que es así. Entonces, ¿en qué se basa el Billings? Bueno, pues, como os he dicho, todos los medios que se buscan tener, no se ve ahí, vale. Buscan tener, localizar esto. Entonces, ¿qué nos dice el Billings? Pues básicamente que la mujer tiene un moco cervical que ella lo puede ver y que cambia según el momento en que esté. Se convierte más elástico o menos elástico. Eso es mucho más interesante para las mujeres, para los hombres menos, ¿no? Entonces, que sepáis que ese es muy sencillo. Después tenemos otro sistema que es el basal. ¿El basal en qué se basa? En que la mujer durante todo el ciclo tiene una temperatura y el día después de la ovulación le suben unas décimas de grado. Si se toma la temperatura todos los días, puede saber a partir de qué momento ha tenido la ovulación, con lo cual ya sabe que son días infértiles, ya no puede haber hijos. La temperatura basal, veis la eficacia un poco más pequeña. Tenemos después el sitotérmico, que es
la mezcla del Billings y este. O sea, si mezclamos este con el otro, afianzamos más la eficacia y llegamos a un 99,8% de exactitud. Y después, que esto es lo último que hay ahora mismo, son los monitores de fertilidad. ¿Qué son estos? Pues son Clip Plus, anunciado en la televisión. ¿Quieres saber si estás embarazada? Pues eso, son pequeños monitores que creo que una muestra de orina determina las hormonas que tiene la mujer. Y te dice en qué estás, porque las mujeres las hormonas os cambian todos los meses, unas cuantas veces, ¿no? Entonces, según la hormona que tenéis, os lo detecta. La eficacia del 99% que pongo aquí es la que he buscado en los fabricantes, que van a decir ellos, ¿no? Pero me refiero, pero sí que es bastante fiable. De hecho, este sistema, los monitores de fertilidad, están cada vez más, son más baratos y tienen mayor, como diría yo, más difusión, eficacia. Aparte tienen más, y sobre todo en países de Europa. Porque, ¿qué ocurre? No ya por temas morales, por temas ecológicos. Tened en cuenta que los métodos naturales a la mujer no hay que dar ni pastilla, ni efectos secundarios, de nada, de nada. Entonces, pero bueno, a lo que os decía. Ya para ir acabando, os voy a contar qué características son las de estos métodos naturales. Primero, lo que os decía, no son perjudiciales para la salud, como os he dicho. Es observar, de forma que no hay que meter ningún medicamento, ni hormonas, ni nada. Es lo que hay que observar. Solucionan problemas de fertilidad. Eso es una cosa muy curiosa, que ha surgido a raíz de los métodos naturales. Hay gente que no podía tener hijos y que incluso haya ido a clínicas de estas de fecundación in vitro y tampoco lo conseguían. Pero utilizando estos métodos sí, porque estos métodos te aquilatan tanto el momento fértil, que el problema es que eran parejas que su fertilidad entre el hombre y la mujer era muy poquita, eran días muy concretos, pero yo no lo sabía y nunca coincidieron esos días, por decirlo así. Entonces se llama naprotecnología, que ha tenido un boom en España ahora mismo. Yo conozco ya gente que se ha metido bastante porque te soluciona problemas de forma natural. Es observar el cuerpo. Oye, que tú no tienes ningún problema realmente, lo que ocurre es que la mezcla entre los dos, entre que el óvulo este es súper rápido y el espermatozoide dura poco, hay poco tiempo. Pero bueno, que sepáis que también eso. Que son gratuitos, menos el último que os he dicho, el de los módulos, porque hay que comprarlo. Pero el otro, el Billings, no cuesta un duro. Metéis en internet, curso Billings, que hay tutoriales para parar un carro. Lo veis allí y es gratis. Obligan a la comunicación entre los esposos. ¿Por qué? Porque, claro, hay que ser realistas. ¿Qué quiere decir eso? Que no puedo tener relaciones sexuales cuando me apetece. Hay días que no puedo, porque hemos llegado al acuerdo de que hacemos métodos naturales y esos 6 días, por muchas ganas que tenga, no puedo hacer nada, ¿no? Que es lo que llamamos la abstinencia periódica. Eso que obliga a hablar entre los matrimonios, a decir, mira, estamos los dos juntos, estamos en esto, porque una vez le pasará a él y otra vez le pasará a ella. Casi siempre le pasa a él, os aviso, pero es la realidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que obliga a una comunicación, y yo digo en mi caso que tengo 4 hijos, como os he dicho, peculiares todos, mis conversaciones con mi mujer son logísticas. ¿Quién pone la cena, quién pone el desayuno y quién acuesta a la pequeña? Entonces, bueno, pues es un tema más de conversación interesante, ¿no? Y después también, lo que son sencillos, otra anécdota, sencillos. La Madre Teresa de Calcuta lo implementó en la India. Ella trataba con las mujeres pobres. En la India había una orden de esterilizar a las mujeres pobres. Son un poco burros, pero lo hicieron así. Estaba la Madre Teresa de Calcuta allí y lo que hizo fue, explicó a las mujeres indias el Billings. Fue tal la eficacia que hubo allí, que el propio gobierno de la India autorizó que las mujeres de la India que fueran con un papel de que habían recibido el curso, no las esterilizaban. Es muy sencillo de aprender. Después, lo que decía antes, requieren la abstinencia periódica. Es un poco de sacrificio. No es cuando yo quiera, sino es cuando se puede. Como decía, a veces unos, a veces otros. En el caso de los hombres, como estoy yo aquí, os lo cuento, tenemos salidas como hacer deporte, la ducha, agua fría. Hay muchas cosas para superar esos momentos, o sea que se puede. Cuesta, pero es un poco de sacrificio, pero lo digo, compensa. Y por supuesto, están acordes con el plan de Dios. No separo el significado unitivo del significado reproductivo. Y ya, para ir acabando, sí. Bueno, ya la última parte, ya os he contado lo que Dios nos pide a los cristianos, a los matrimonios católicos, si queremos ser fieles a su plan. Él, como os lo ha dicho antes José Manuel, cuando yo me caso con Dios, me caso por la Iglesia, perdona, yo me comprometo a una serie de cosas, pero es que Dios se compromete a ayudarme.
pero claro, siempre que no lo eche del matrimonio. O sea, si yo, nada más casarme, hago lo contrario a lo que Dios me dice, ¿qué voy a decir? ¿Qué le voy a pedir a Dios si le estoy mandando a freír espárragos de forma diplomática? O sea, si te casas por la Iglesia, somos débiles, podemos tener momentos malos, pero hay que tener claro que hay que luchar a toda costa por ser fieles, que es lo que dije al principio. Quien lleva la estadística que os decía, esa estadística de los matrimonios que llevan métodos naturales, las separaciones son muy pocas. El 3%, alguna habla, no sé por los motivos. ¿Por qué? Porque esto une mucho más a la gente. Y es que las separaciones, como os he dicho al principio, es impresionante. 60% en España. Es mucho. Y todos han pasado por cursos así y todo el día que está aquí dicen, no me va a pasar a mí. Pero no es decirlo ahora, es decirlo día a día. Y es luchar por la causa. Entonces, como la paternidad no acaba solo en el momento que se tiene el hijo, sino que dura toda la vida. A mi padre me decía, los hijos dan problemas 9 meses antes de nacer y dejan de darlos cuando se muere el padre, porque toda la vida los tendrán encima. Bueno, pero sobre todo la parte que están en casa es la importante. Entonces, voy a dar breves pinceladas. La primera de ellas es que la familia es el lugar clave para educar. Vamos a ver, una cosa que no se aprende nada más que en la familia, que es amar a la gente por lo que es. La familia es el único sitio que tú quieres a tu hijo, no porque sea listo, porque sea feo o porque sea guapo. Tú quieres a tu hijo porque es tu hijo, ya sea como sea, lo que os he dicho al principio, aunque sea un cafre, lo quieres igual. Y es vital que los hijos lo vean que no es como cuando sale a la calle laboral, al mundo laboral, que solo cogen al más listo y al que más horas trabaja y el que más pelota hace al jefe, ¿no? Entonces, el lugar donde se aprende eso es en la familia, sois vosotros. Lo que hagáis en la familia es lo que se le va a transmitir a los hijos. Eso es clave. En cuanto a la fe, y más ahora en los tiempos que corren, el tiempo que hay actualmente es, si vosotros no enseñáis, no enseñáis a Jesucristo, no le mostráis la fe a vuestros hijos, ya se va a encargar el mundo de enseñarles lo contrario. En mi época era diferente. En mi época, el raro era el que no iba a misa los domingos. Ahora el raro es el que va a misa los domingos. Os cuento el caso de mis hijos, han ido al colegio religioso y me ha pasado con mis hijos. Hacían la comunión y después me decían, papá, que estos niños no vuelven a misa los domingos. Y entonces la formación en el colegio era la misma. Pero yo le preguntaba, ¿sus padres van a misa? Y dice, no. O sea, los niños hacen lo que hacen los padres. O sea, no es delegarlo. Si tú no vas, tu hijo no va a ir. Que sepáis que son esponjas. Entonces, que lo que no enseñéis vosotros, y ahora es peor, porque ahora somos minoría. Hay que reconocerlo, los católicos somos minoría en el mundo y en España. Por mucho que tengamos las raíces cristianas, que las tenemos, pero no es la realidad social que estamos viendo, ¿no? Y por eso os decía, vital, educarles en casa y ser vosotros los primeros coherentes. Si no, es hacer un paripé. Vete a hacer la comunión, pero sí, esas cosas de misa, va a dejarlo. Es hacer el tonto. Más temas. Importante, no es echar broncas, que hay que echarlas, pero tiene mucho más peso el ejemplo. No te preocupes lo que le digas a tus hijos, porque ellos te ven todos los días. Si me pasa con los mayores, esta película no es para vosotros. Claro, ¿y tú la vas a ver? O sea, hay que ser coherentes. Son esponjas, somos los ejemplos. Pasa que no nos damos cuenta porque somos observados todo el día. Entonces, es una responsabilidad, porque Dios nos ha puesto ahí para eso. También, otra cosa que tampoco está de moda, perder el tiempo con los hijos. Somos una sociedad y sobre todo cuando trabajamos los dos, que tenemos poco tiempo. Y peligra mucho el tiempo de llegar a casa, hacerlo eficaz. Pues no, hay que pararse y escuchar yo escucho mucho a mi hija más pequeña, es la que más habla conmigo, y me cuenta sus penas que entre nosotros son tonterías, pero tienen que ser escuchadas. Papá, es que me he presentado delegada y no me han votado. Hija mía, venga, pues para el año que viene lo intentamos otra vez. O sea, hay que escuchar cosas, hay que dedicar tiempo, hay que perder el tiempo con los hijos, porque es algo que aparte se ve, me ha pasado con los mayores, que a veces dices, me hubiera gustado haber hecho esto con mis hijos mayores, pero no podía por lo laboral. Pues hay que perder el tiempo con nuestros hijos, los dejamos marcados. Y después, por supuesto, el mejor regalo para un hijo es ver padres que se quieren. Esto es compatible con que se discuta. O sea, hay discusiones, lo que pasa es que hay que procurar discutir no delante de ellos. O sea, discutiréis muchas veces, unos más que otros, porque esto, como ha dicho antes José Manuel, sobre todo al principio, hay que adaptar 2 personas a una misma. Entonces, pero procurad siempre que ellos vean que os queréis,
que tengáis gestos de cariño delante de ellos, que ellos cuando sean mayores identifiquen el matrimonio como algo bonito, no como una fuente de discusiones ni de sufrimiento. Y por supuesto lo que se ha dicho, el secreto de la eficacia, de un matrimonio eficaz, este triángulo. Cuanto más estamos cerca de Dios, más estamos cerca de nuestra mujer y de nuestro esposo. Que Dios está aquí y nos ayuda, que Él es el mayor interesado en que todo esto salga bien, pero le hace falta nuestra colaboración, que nos fiemos de Él. Si nos fiamos de Él, seguro que sale todo bien. Y ya, como conclusión, tan solo, en resumen, lo que os he dicho al principio, Dios nos dice qué hay que hacer para ser felices. Nos ha dado el manual de instrucciones, no hay que dejar a Dios fuera del matrimonio nunca. Y si algún día lo echamos, rápidamente está la confesión, vamos a volver otra vez. Que los hijos son un regalo y que la familia es el primer y mejor lugar para transmitir la fe. Aquí os he puesto 4 cosillas que son, resumen, catecismo, está en internet. Leed el catecismo que está en la página web del Vaticano. El catecismo de la Iglesia Católica es una maravilla. Viene todo. No es el catecismo que yo estoy dando pequeño, que eran 4 fases de memoria. Es un tocho. Lo que os he contado al principio de Fundamentos viene explicado. Es que toca todos los temas. Lo hizo Juan Pablo II y es una obra de arte. Es gratis, te metes tema tal y te sale en el catecismo. Y tendréis la seguridad de que eso es lo que Dios quiere de vosotros. Los sacramentos, lógicamente, lo que os he dicho. Esa poción mágica, ¿no? Cuando las cosas vienen mal, los sacramentos es la forma en que Dios entra más dentro de vosotros. Entonces os va a ayudar más. Y lo que os ha dicho José Manuel también al principio, el tema de los COF, los centros de orientación familiar. Están ahí, son gente muy buena, están en las parroquias y ayudan a muchos. No dudéis, si tenéis un problema, no os lo comáis. Si veis que vuestro matrimonio tiene algún problema, id a verlos, son gente buena que lo único que quiere es ayudaros. Y es lo que os he dicho, el matrimonio es una carrera muy larga y hay que estar todo el día echando ahí carbón a la locomotora. Oye, que todos tenemos nuestra crisis, pero que sepáis que no estáis solos. Y ya, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.